Que Dios lo bendiga en este precioso momento. Para nosotros es un gozo y alegría llegar a su digna persona. Bueno, saludando a todos los hermanos de diferentes lugares, diferentes departamentos de nuestro país, Perú, y también diferentes países, saludándolos en el amor de Dios. Para nosotros es una felicidad, una alegría estar frente de ustedes para poder compartir a través de estas redes sociales. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Bueno, también saludando a todos los hermanos. Aquí estamos retornando al departamento de Arequipa y pues saludarle al pastor Robert Ricaldi, que se encuentra en Yura, y hemos estado en una confraternidad espiritual de mucha bendición. Pues saludando a todos los hermanos del departamento de Arequipa y también nuestras hermanas de Puerto Maldonado, que el Señor le bendiga. Para mí es un honor. Gracias, que Dios lo bendiga a todos. Hoy nos encontramos aquí, frontera Arequipa y Ayacucho, ¿no? Frontera con Puquio, Sacos, y también de Arequipa, Yauca. Estamos en Santa Filomena, un lugar muy bendecido, una tierra muy bendecida por la minería. Y pues estamos aquí. a- es una bendición para nosotros llegar a este lugar y compartirles la palabra del Señor. Solo sabes que Dios hace grandes cosas, Dios es Dios de maravillas, Dios es un Dios todopoderoso, que nos lleva a diferentes lugares para conocer diferentes departamentos, diferentes provincias. Estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que hace Dios en nuestras vidas. Qué gozo, qué maravilloso es el Señor. Por esa razón, pues no nos apartaremos del amor de Dios. Ese es un servicio voluntario, a Dios se le sirve por voluntad. Hoy quisiéramos aprender el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es un tema central, o sea, un concepto central de la fe cristiana. Se refiere al amor incondicional, eterno y perfecto que Dios tiene hacia la humanidad. Podemos leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque así de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquel que en él cree no se pierda más y tenga vida eterna. Mira, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es el amor de misericordia, que Él tiene poder para perdonarnos, que Él tiene poder para hacernos reconciliar. Él tiene poder. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no depende de nuestras acciones. El amor de Dios no depende de nuestras acciones. El amor de Dios es merecimiento o circunstancias. El amor de Dios no es porque merecemos o por las circunstancias. Él nos ama sin importar quiénes somos, a lo que hacemos, hemos hecho. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene circunstancias. El amor de Dios es que sin importar quiénes somos. Mira, el amor de Dios es incondicional, sin saber quiénes somos. Hayamos hecho, hayamos pecado, hayamos cometido tantas cosas, pero el amor de Dios es perdón. El amor de Dios es la misericordia. ¿Cómo no entenderíamos el amor de Dios? El amor de Dios es tan perfecto. El amor de Dios es Dios de oportunidades que nos da. Por eso le llamamos el amor de Dios, es el amor ágape, que podemos entender que el amor servicial, el amor de servicio. Por eso nosotros bajo el amor de Dios nos movemos, porque queremos servirle al Señor. ¿De qué manera? Las comisiones que nos ha dado el Señor, que nos ha dado gran comisión: id a predicar el evangelio a toda criatura. Esa misión, cuando cumplimos
El Señor abre las puertas par en par. No hay quien lo cierre cuando abre el Señor. Por esa razón estamos en este lugar, en este precioso momento. Estamos muy agradecidos al Señor porque Dios es Dios de bendición, Dios de misericordia. Sabemos que el Señor se mueve en sobrenatural, haciendo sus grandes obras, grandes milagros, y solo podemos confiar en el Señor. Entonces podemos entender en este pasaje de la palabra del Señor que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Quisiéramos ver las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos dice una promesa de la palabra del Señor. De esta manera nos dice la palabra de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué cosa dice el Señor? Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Mira, su amor demuestra el Señor. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es tan perfecto, el amor de Dios es tan misericordioso. Entonces Romano dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa hizo el Señor? Pecadores. Cristo murió por vosotros. Aunque éramos pecadores, Cristo murió. Él murió en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí. Entonces ahí podemos entender que el amor de Dios es la misericordia. Por eso dice en este pasaje, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, dice la palabra, por todos nosotros. ¿Quién es el que murió por usted? ¿Quién es el que murió por mí? Se llama Jesucristo. Dios es Dios de misericordia. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Por eso Dios muestra su amor por todos. Mira, día de ayer viajábamos de Arequipa a Yauca y pues nos sentamos en el asiento con un muchacho, también un paisano mío, que es un ayacuchano, y empezamos el diálogo, la conversación, porque él venía de Juliaca, Arequipa, de Arequipa para Lima, para Nazca. Entonces, de la agencia nos subimos al bus y nos sentamos, empezamos a conversar y la conversación se empezó a alargarse. Entonces yo le hablaba del Evangelio de Jesucristo y él también decía, sí, yo también y participé un tiempo. Pero me dice, pero pastor, ¿Dios cuántas veces perdona al hombre? Bueno, le digo, el perdón dice, hay que perdonarnos 70 veces 7. O sea, el perdón no tiene límite. Y él me decía, pero yo conozco hombres, mujeres, yo conozco una hermanita que congrega fiel, una muchacha simpática. Pero ¿qué sucede? Me dice, cuando hay reuniones de su servicio, del evangélico, en su congregación fiel, pero en la calle, ¿qué son? En la calle, esta muchacha yo le encontré en la discoteca y aparte esta muchacha cristiana aparentemente que es y a veces lesbiana. ¿Y qué consejo usted me puede dar? Y también de ahí me dice, yo conozco otra persona también igual, pero no en su congregación fiel, pero en la calle es otro. Entonces, ¿qué podemos entender si el amor de Dios? Entonces yo le decía, el amor de Dios es, Dios perdona a esas personas, pero pastor, ¿cómo puede? Pues conociendo la Biblia pueden hacer esas cosas. Y yo le decía, pues, dentro de eso, pues hay dos tipos de personas, el trigo y la cizaña. La cizaña también es creyente, aparentemente, pero no tiene un cambio en su vida. Cambio el trigo, tiene un cambio en su vida, lleva frutos de valor, pero cambio la cizaña
es apariencias nada más. Entonces conversamos, pero todo eso tiene amor Dios. Y él decía, ¿por qué hacen tropezar a mucha gente con esas actitudes? Entonces yo le decía, Dios es Dios de misericordia, Dios de amor. Dios espera con paciencia. Ahí dice, se cumple la palabra del Señor, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces aquí podemos entender el amor de Dios es incondicional. Entonces podemos entender en este pasaje el amor, dice, Él nos amó sin importar quiénes somos o lo que hacemos y lo que hayamos hecho. Cuando nos arrepentimos de esas actitudes, Dios tiene poder para perdonarnos, es para alcanzar nuestra salvación. Yo sé que el que juzga solo es Dios, el que sentencia es solo Dios. Nosotros no somos juez en esta tierra. Solo que tenemos que hacer, solo tenemos que pedir al Señor que tenga misericordia de este tipo de personas, de estas actitudes. Por eso dentro de eso, ¿qué debe haber en nuestra vida? En nuestra vida debe haber, nuestro modelo se llama Jesucristo, porque si miramos en los hombres, los hombres tienen defectos, errores, pero el único perfecto es Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor? Que lleguemos todos a la estatura de Cristo. Dios quiere que todos lleguemos a la santidad. Entonces, esa es la preocupación de Dios, que usted llegue a la madurez, usted llegue al nuevo nacimiento. Igual como Nicodemo era un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra, conocedor de los 5 pentateucos del libro del Antiguo Testamento, pero no tenía un cambio, una vivencia conforme la palabra de Dios. Entonces, a causa de eso, ¿qué le dijo el Señor? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Solo el que puede cambiar a las personas es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso usted y yo tenemos que tener un corazón de niño. ¿Qué quiere decir un corazón de niño? Un corazón moldeable con la palabra del Señor. No una actitud de un niño, sino un corazón de un niño, que podemos entender que Dios puede moldear nuestras vidas conforme la palabra del Señor, para que podamos alcanzar la madurez espiritual, el crecimiento espiritual dentro del amor de Dios. Entonces el amor de Dios es incondicional. ¿Qué más podemos encontrar dentro de este pasaje? El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno, lo que significa que no tiene principio ni fin. El amor de Dios no tiene el principio, no tiene el fin. Él nos ha amado. ¿Desde qué? Desde antes de la creación, o sea, de antes de la fundación del mundo. Hermanos, el Señor nos ha amado. Y usted y yo somos amados por el Señor. Por eso debemos vivir agradecido al Señor. Yo sé que en esta vida va a haber defectos, va a haber pruebas, va a haber luchas, pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios que no tiene fin. El amor de Dios es sin límite. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es tan grande que usted no se lo imagina. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Antes de la creación o fundación del mundo, Dios ya nos ha escogido. Entonces podemos entender a continuación. ¿Qué podemos entender? Amándonos por toda la eternidad. Mira, Dios nos manda que nos amemos y Dios nos ama por toda la eternidad, y su amor de Dios es por toda la eternidad. ¿Dónde podemos encontrar esa promesa del amor de Dios, que es la eternidad? Por toda la eternidad. Vamos a ver la palabra del Señor.
Isaías 54, versículo 8, Antiguo Testamento, hay una promesa maravillosa de parte del Señor. Quisiéramos leer Isaías 54, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? 54, 8, ¿qué dice? Dice, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, dice la palabra. Que dice la palabra del Señor, con misericordia tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Mira qué dice la palabra. Que dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová el Redentor. ¿Qué podemos entender dentro de este pasaje de la palabra? Dice, con un poco de ira escondí mi rostro. Mira, su amor de Dios es eterno, pero sepa que ese amor es perdurable, ese amor es duradero. Pero dice también Dios un momento puede airarse. Entonces dentro de su ira el Señor esconde un momento. Por eso hoy pues estamos esperando que la iglesia seamos arrebatados a la patria celestial. Y después de eso, ¿qué sucederá? Antes de la segunda venida habrá la ira del Señor derramado sobre esta tierra. Los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Dentro de eso, ¿qué sucederá? Dentro de eso, ¿qué pasará? Sabemos que va a ser derramado 21 juicios en la tierra. En ese momento esconderá su rostro el Señor. ¿Para quiénes? Para los que desobedecieron, para los que se apartaron del Señor, los que dieron las espaldas, los que no tomaron a cuenta las cosas de Dios serio, los que no ponieron la obra de Dios en serio. Muchos se burlaron, muchos burladores, al final se quedarán, al final como aquel amigo que me compartía en el viaje. Mira qué dice, ay, hasta pastores se corrompen. Él dice, yo soy de Nazca, yo veo muchos pastores corrompidos. Imagínase todas esas cosas que hacen, cosas incorrectas. Si no se arrepienten, no alcanzarán su salvación, aunque el amor de Dios es misericordioso, aunque el amor de Dios es eterno. Pero, mira, dice que el Señor escondió su rostro un poco, pero dice dentro de ello la palabra del Señor, pasa la ira del Señor. ¿Qué sucede? Dice la palabra, a un poco de mi ira, dice, escondí mi rostro, dice la palabra, por ti. Pero en un momento, pero con misericordia eterna tendré. Que dice, de un momento pasa toda esa amargura, el Señor sigue amándonos con una misericordia. Mira, la nación Israel dice, un momento escondí mi rostro dentro de mi ira, pero dentro de eso, cuando pasa la ira del Señor, dice Dios, pues vuelve con el amor eterno a recordar a su pueblo, a recordar a su iglesia, recordar a su nación y vuelve con ese mismo amor. Entonces en este pasaje de la palabra del Señor podemos entender, tendré compasión de ti, dice Jehová, Redentor, que dice misericordia. Ese es nuestro Dios que servimos, tiene misericordia, no es como hombre, no es como usted. Cuando usted se enoja, muchas veces se aparta del Señor. Cuando usted se resiente, muchas veces da espaldas al Señor. Pero Dios no es de eso. Dios es Dios de misericordia.
Él sigue amándonos a pesar de tantas cosas que hacemos. A pesar que tantas cosas cometemos, Él sigue amándonos. Ese es el amor eterno del Señor. Y dentro de ello podemos encontrar el amor perfecto. ¿Qué es el amor perfecto? El amor de Dios es perfecto, lo que significa que es completo, total. El amor de Dios es completo y total, sin defectos. El amor de Dios es sin defectos. El amor humano tenemos defectos. El amor humano tiene imperfectos muchas veces, pero el amor de Dios es total, total, sin defectos. Él no ama con un amor que no tiene fallas ni imperfecciones, sino su amor es perfecto del Señor. Él no tiene un amor que falla, pero el amor sí, el amor del hombre sí tiene fallas. El amor del hombre es imperfecto muchas veces, pero por eso tenemos que pedir que Dios derrame su amor a nuestros corazones, porque Dios es amor y ese amor tiene que fluir en nuestra vida. Dentro de ese amor tienen que ser activados los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Sabemos el primer fruto es amor. Segundo fruto, ¿cuál es? Segundo fruto es el gozo. Tercer fruto es la paz. Y cuarto, la paciencia. Así sucesivamente los 9 frutos tienen que acompañarnos a nuestra vida. Entonces dice la palabra del Señor, el amor de Dios no tiene falta, no tiene faltas, no tiene fallas. El amor de Dios no tiene imperfecciones, el amor de Dios es perfecto. Por eso Él demuestra su amor, primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que dice primera de Juan capítulo. A ver, vamos a ver la palabra del Señor, que nos dice que el amor de Dios es perfecto. Primera de Juan capítulo, bueno, vamos a ver este tema muy precioso, esta palabra del Señor muy preciosa, que va a motivar nuestra vida, que nos va a animar para seguir adelante con esta palabra. Yo sé que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. No es palabra de hombre para que mientes, palabra de Dios, y esta palabra del Señor nos aconseja y nos anima de esta manera. Mira, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? ¿De dónde? El que teme no ha nacido. Y dice la palabra, mira, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Que podemos entender que en el amor no hay temor. El amor no lleva temor. El amor no lleva miedo. El amor es respeto. El amor es perfecto respeto. Y usted y yo tenemos que respetarle al Señor. ¿Qué respeto? Caminar en el temor. ¿Qué es temor? Obediencia. El temor, ¿cuál es? Respetar a Dios. Porque Él ve todas las cosas. Todo lo que usted hace, Él está viendo. Entre nosotros podemos mentir, podemos engañarlos a ustedes también, hermanos, pero el que ve todas las cosas es el Señor. Él sabe cómo vives, Él sabe cómo estamos, Él sabe nuestro caminar, Él sabe nuestra manera de ser, Él conoce todo. No, nada se puede esconder de los ojos de Dios, de los oídos de Dios, nada es oculto. Todo lo sabe, todo lo ve. Entonces aquí podemos entender una palabra maravillosa que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, en el amor no hay temor, en el amor no hay miedo.
El amor no trae miedo. El que trae miedo es, ¿qué cosa? El odio, el resentimiento, la venganza. Pero el amor de Dios no hay temor. El amor de Dios hay respeto. Sino que, dice la palabra del Señor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, ¿qué cosa hace? Echa fuera al temor. Echamos fuera el temor. No andamos en el temor. Si estamos en el amor de Dios, no andamos en el miedo, no andamos en la desobediencia, no andamos en otras cosas, sino andamos perfectamente delante del Señor. Un corazón sabio, un corazón contento, hermosea nuestro rostro, porque andamos con una mente lúcida, con una mente, con un pensamiento, con una conciencia limpia. No hay por donde que puede acusarnos, pero si hay alguna cosa oculta dentro de nosotros, si alguna cosa que hemos cometido, y eso sí trae temor, pero muchas veces hemos perdido el temor. Dios quiere que andemos en el temor del Señor. Entonces, dentro de ello podemos entender la palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor. Dice, el temor echa fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el temor lleva consigo castigo. Sabemos porque el temor lleva castigo. Imagínense. ¿Qué más podemos entender dentro de esta palabra del Señor? ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Dice la palabra, no ha sido perfeccionado. Dice, ¿de dónde el que no teme el que no tiene respeto a Dios? Pues, ¿qué podemos entender? No ha sido perfeccionado en el amor. Las personas que engañan, las personas que estafan, las personas que andan de repente con la condición de la avaricia, con vistas humanas, no en la fe, esas personas no se han perfeccionado en el amor del Señor. Muchas veces solamente, ¿sabes? Muchos quieren ser obreros, pastores, ministros de alabanza, ¿sabe? Porque solamente por emoción o por un lucro. Y esas personas hacen desorden porque no se ha perfeccionado el amor en sus corazones. Pero hoy es el tiempo de volvernos al Señor y perfeccionar nuestros corazones en el amor del Señor. ¿Qué es el amor del Señor? Como vuelvo a recalcarlos, el amor de Dios es la perfección. ¿Qué cosa? El amor de Dios es un servicio voluntario. A Dios se le sirve por voluntad en el temor del Señor, en el respeto a Dios. ¿Para qué? Para que seamos una bendición, no para que seamos maldición. Dios nos ha llamado para ser bendecidos y para ser una bendición, para ser canal de bendición. Llevar las buenas nuevas en el amor de Dios, somos una bendición. Donde llegamos seremos una bendición. Y ahí se cumple la profecía de la palabra del Señor. La tierra que pisares será tierra bendita y la tierra que pisemos será tierra próspera, tierra de bendición, donde fluirá leche y miel. Ese es cuando andamos en el temor de Dios, en el amor perfecto de Dios. Pero si andamos que no tememos al Señor, haciendo cosas, haciendo desorden, entonces ¿qué estamos llevando? Al final estamos llevando maldición. Y a causa de eso, el Evangelio de Jesucristo es blasfemado. ¿Por cuánto? Por nuestras actitudes malas, terrenales, animales, diabólicas. Entonces, todas esas cosas en este tiempo está ocurriendo en medio de nosotros.
Dios quiere que nos perfeccionemos, dejemos de engañarnos. Nosotros mismos nos estamos engañando. Mira, cuando Cristo venga, ¿cómo nos encontrará con estas actitudes? Dios quiere que el amor de Dios sea perfecto en nuestras vidas y caminemos por gracia, llevando el Evangelio de Jesucristo a donde nos envía, a donde nos manda sin condición, sin buscar gloria de hombres, sin buscar aplauso de hombres, sin buscar la avaricia o sin seguir al mamón, sino andemos siguiendo al dueño, el del oro y la plata. Entonces las finanzas, la economía nos seguirá. Entonces seremos hombres de bendición, hombres prosperados en la vida. Y al final nos pondrá Dios por cabeza, no por cola. Pero los que andan sin el temor de Dios muchas veces, ¿qué son? Solo se convierte en cola y cola. Y eso no le agrada al Señor. Entonces, Dios, ¿qué nos está llamando en este pasaje? ¿Qué más es el amor de Dios dentro de esto? Hemos visto el amor perfecto del Señor. Ahora, dentro de esto vamos a ver el amor sacrificial. Ajá, el amor sacrificial, ¿qué significa? El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial. ¿Cómo se ve en la muerte de Jesucristo, en la cruz, por nuestros pecados? Él dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para demostrar el avance de su amor, el alcance de su amor. En otras palabras, Él demostró su amor. Eso se llama amor sacrificial. ¿Qué cosa? El amor de Dios es sacrificial. ¿Cómo? Como vemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin este amor de Jesucristo en la cruz es por nuestros pecados. Él murió por tus pecados, por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Él sacrificó como un manso cordero su propia vida. Imagínense, el Señor sabía todo esto, por eso dijo, mi alma está angustiada. Sabemos que el Señor Jesús, ¿qué hizo en el monte de Getsemaní? Ahí dice el Señor oró. ¿Cómo oró? Dice, él oraba y cuando oraba él dice, su sudor caían como gotas de sangre. ¿Qué significa eso? El Señor pasó a Getsemaní como aceituna machacada. Fue machacado ahí, lo último, para hacer aceituna, para hacer aceite como aceituna. En ese lugar. ¿Por qué? Él sabía que tenía que ser sacrificado por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. No importando la raza, no importando el color, no importando el sexo, no importando, sino que todos que vayamos al arrepentimiento por ese amor incondicional. Ese se llama el amor, podemos entender, sacrificial. Él se sacrificó. Y al final, ¿qué dijo el Señor? Consumado es, pagado es. Él llevó vuestras enfermedades, Él llevó vuestras dolencias, Él llevó todo lo que este sistema del mundo ofrece. Él se entregó y lo cumplió. Mira, usted no se da cuenta que el Señor lo cumplió todo. Por amor a usted, por amor a mí. Qué preciosa promesa, qué preciosa palabra del Señor. Entonces podemos entender, Él dio su vida por nosotros para demostrar el alcance de su amor. Ahí demuestra Él su alcance de su amor. ¿Hasta dónde alcanza su amor? ¿Hasta dónde? Su amor sobrepasa todo dolor. Su amor sobrepasa todo derramamiento de su sangre. Su amor sobrepasa todo flagilamiento, todo azote sobrepasa su amor. Eso se llama el amor de Dios.
Ahora aquí nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Cuánto de ustedes, cuánto de nosotros podemos entregar nuestra vida por amor a nuestros hermanos, por amor a las almas del Señor? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces esperamos por una condición. Por eso el Evangelio de Jesucristo es por gracia. No es por condición, no es porque te van a dar. No, sino es por misericordia. El que te da, el que te da, el que te paga se llama Jesucristo. Cuando tú y yo lo servimos de todo corazón, veremos la gloria del Señor. Por eso dice la Biblia, extiende tu mano al pobre y Dios te recompensará bajo su misericordia, bajo su amor, por cuanto nos sacrificamos. Podemos ver dentro de esa palabra el amor de Dios es sacrificial. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice la promesa, la palabra del Señor? Uno de los libros, cartas podríamos llamar, no libros, sino cartas. Gálatas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nos dice la palabra de Dios. Hay una promesa maravillosa de parte del Señor. Hay una carta preciosa del apóstol Pablo a la iglesia Galacia, que sucedían estas cosas, estas actitudes en esta iglesia. Mira qué dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice la palabra del Señor de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en Cristo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué podemos entender aquí? Una de las cartas de Gálatas que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una promesa maravillosa. ¿Cuántos de nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo? Si estamos crucificados juntamente con el Señor, no nos importa el mundo. No nos importa los placeres del mundo, la avaricia del mundo, sino que vivimos para agradar al Señor. Hay que agradarle a Dios con todo nuestro ser. Hay que agradarles a Dios de todo corazón. Y eso le agrada al Señor. ¿Cuántos podemos decir que yo ya no vivo, más Cristo vive en mí? Si Él vive en mí, ¿qué tengo que tener? Actitud de Cristo. ¿Qué tengo que tener igual que a Cristo? Tengo que comportarme como Él. Igual que Cristo, tengo que hacer mis labores por misericordia, por compasión. Mira, Cristo es el ejemplo. ¿Qué pasó cuando en Jerusalén, en el templo de Jerusalén hicieron? Donde lo vio, las cambistas, los negocios, los comercios. Vio, él tuvo de repente un carácter de autoridad. Y volcó las mesas, volcó las cambistas. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa se llamará casa de oración, no cueva de ladrones. Mira, si estamos crucificados juntamente con Cristo, no nos involucramos en los negocios de este mundo. Está bien, usted trabaje, está bien, pero todo sea transparente en las cosas. No engañemos a nuestro prójimo, no engañemos, no. Sino todo hagamos, como dice, con la balanza justa. Eso le agrada al Señor. No por avaricia, no por lucro, sino hagamos por amor sacrificial. Cualquier cosa. Segundo lugar sea tu trabajo, segundo lugar sea tu negocio, pero con honradez. Con honradez como para el Señor. Todo lo ve el Señor.
todo lo ve, tus actitudes, nuestras actitudes, todo lo ve el Señor. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Yo ya no vivo. Cristo vive en mí. ¿Dónde vive? En mi corazón y mi ser. Por eso soy su iglesia, por eso somos su iglesia, por eso somos su templo, templo del Espíritu Santo. Pero si hay actitudes como del mundo, ¿usted cree que vivirá el Señor? ¿Usted cree que será su iglesia? Yo creo que no, todavía no somos iglesia. De repente todavía somos criaturas, todavía no somos hijos. Pero Dios quiere que seamos hijos y los hijos cambiamos. Los hijos marcamos la diferencia. Los hijos damos buen testimonio, no mal testimonio. Dios nos ha llamado a dar testimonios vivos de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué más podemos entender dentro de este pasaje? Dice la palabra del Señor, dice lo que ahora vivo en la carne. Es cierto, en la carne vivimos. Esta carne siempre es propenso a pecar. Esta carne es propenso siempre a jalarnos. Pero ¿cuál es el secreto? Para que esta carne, aunque vivimos en esta carne, sí, esta carne es pecaminosa. Sí, esta carne es enemigo también de nuestra vida. Pero cuando vivimos en comunión con Dios, oración, ayuno, la palabra y el temor de Dios, cuando fluye en nuestra vida, hay un cambio. Esta carne, los deseos de esta carne tienen que sujetarse. Sujetarse. ¿Cómo lo sujetamos? Con ayuno y oración. El ayuno, que es esta carne, cuando no quiere sujetar, ¿qué hacemos? Nos sometemos a ayuno. Ayunos largos. Entonces los deseos de esta carne tienen que morir, pero no esta carne tiene que morir, sino los deseos de nuestra carne tienen que morir. Y cuando muere nuestro deseo de la carne, entonces fluirá el amor de Dios. Entonces diremos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aunque vivo en esta carne, pero mi carne es sujetable, controlable. ¿Con qué? Con el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la presencia del Señor, con ese avivamiento de fuego que hay dentro de mí. Entonces habrá un cambio en nuestra vida. ¿Qué más podemos entender dentro de este pasaje? El cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el que te amó? No es que le amaste tú, sino te amó es Cristo. Por eso dice la palabra, Él me amó. Y dice, se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién se entregó por ti y por mí? Jesucristo. Que usted y yo estábamos perdidos. Vivíamos en las pasiones de esta carne, en el pecado de nuestros delitos. Pero Cristo nos amó. Qué maravillosa promesa de la palabra del Señor. Para terminar, quiero llevarle Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice la palabra, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dice esta palabra? Me encanta. Yo sé que esta palabra a usted también le va a encantar. Esta palabra del Señor nos encanta y nos motiva, nos maravillamos en ella. Que dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Que no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no merecemos.
nosotros nunca le hemos amado al Señor. Nunca. Él nos amó. ¿Se recuerda de dónde nos sacó el Señor? De una vida perdida, una vieja vida. De ahí nos sacó. Hoy somos nueva criatura. Nueva criatura, que la presencia del Señor fluye en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo está para sanarnos. El poder del Espíritu Santo está para bendecirnos. Somos canal de bendición. Yo sé que somos canal de bendición. Usted va a recibir un milagro, sanidad, liberaciones, lo que haya, lo que pasa en su vida. De repente usted está enfermo, cree en el Señor, ama, volvámonos en el amor perfecto del Señor. Él tiene poder. Él puede libertarte. Él puede solucionar tus problemas. Él tiene poder. Porque Él es Dios de amor, Dios de misericordia. Él es el amor, su amor es incondicional. Su amor es eterno. Su amor es perfecto. Y su amor es sacrificial. Él se sacrificó. Él fue llevado al matadero como un manso cordero, que no abrió su boca. Soportó el dolor, soportó los vituperios, soportó tribulación, soportó el sufrimiento, soportó todo hasta el final de su existencia y al final triunfó. Al tercer día resucitó, hoy está sentado a la diestra de Dios como abogado, abogando por usted, abogando por toda la humanidad. Así que, amado hermano, esfuérzate, siga adelante, no te desanimes. No te desanimes, aquí estamos tus hermanos. Siervo amado, ministro del Señor, ministro de alabanza, sigamos adelante. Diáconos, familia cristiana, no te desanimes. Hay un Dios que nos ama con el amor eterno, con cuerdas de amor nos ha traído. ¡Qué bendición! Estamos muy agradecidos, pues damos gracias al Señor por esta corta meditación, corta enseñanza de esta palabra del Señor. Yo sé que va a ser de provecho, de bendición para tu vida. No nos dejes de ver en este video, pues apóyanos dando un like para que podamos seguir grabando más videos. Muchas bendiciones. Sé que no es fácil salir poco a poco, a veces es una preparación profunda, necesitamos, pero yo sé que con la ayuda del Señor todo se puede. Buenos saludos a todo el Perú y también saludos a Huancayo, tierra de guerreros. Saludos a Arequipa, a todos los departamentos, Tingo María, Pucallpa, Huancavelica, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco. Yo sé que muy pronto estaremos también en Cusco y en diferentes lugares de nuestro querido Perú. Y también saludos a Bolivia, Pastor Johnny, Cristo rompiendo las cadenas, que Dios me lo bendiga. Ya sé que este año estamos por La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, Sucre, y muchos lugares, también para Chile. Saludos a la pastora Norma, que Dios la bendiga, Chile y también Argentina. Saludos a todo Brasil y toda Europa y todo continente. Saludos a todos. Que Dios me lo bendiga, muchas bendiciones. Es un gozo y alegría estar frente de ustedes. Gracias damos al Señor. Aleluya.